Arrancamos este análisis con una paradoja tremenda que está en el corazón mismo de nuestro sistema educativo. Esta frase de J. Brunner da en el clavo totalmente. Y es que solemos pensar en las aulas, en los libros de texto y en las metodologías como el principio y el fin de la educación, ¿verdad? Pues resulta que hay una contradicción enorme ahí. Sabemos, sin lugar a dudas, que la familia es el agente socializador número uno, el más importante. Pero luego, las grandes reformas educativas ignoran por completo este entorno familiar. Es fascinante y un poco frustrante darnos cuenta de que intentar cambiar el aprendizaje dejando a un lado lo que pasa en casa está literalmente destinado a generar meras trivialidades. Así que bienvenidos a este espacio. Hoy nos hemos marcado un objetivo bastante ambicioso, pero súper necesario. Vamos a desmontar de una vez por todas esa idea tan anticuada de que la educación ocurre en una especie de burbuja estéril, esa línea recta y aburrida que va solo del profesor al alumno. No es real. El aprendizaje es, en el fondo, un organismo vivo, una red inmensa de conexiones, un verdadero ecosistema. Y para entender este ecosistema, esta es nuestra hoja de ruta. 1. Veremos la paradoja de la intervención familiar. 2. Los marcos de esos entornos de aprendizaje. 3. Lo que llamamos la trampa de las expectativas. 4. Cómo funcionan las relaciones entre padres y profesores. Y por último, 5. El increíble poder de los iguales. Vamos a ello. Punto número 1. La paradoja de la intervención familiar, centrada en ese agente socializador primario. A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Por qué delegamos absolutamente todo a la escuela una vez que el niño cumple 5 años? Es un peso inmenso para los colegios. De hecho, los 5 primeros años de vida son esa ventana crítica donde se forja la identidad, donde nace la autonomía y donde se asimilan las habilidades sociales más básicas. Pero curiosamente existe esta tendencia de soltarle todo el paquete de responsabilidad al centro escolar. Hacemos como si la mente del niño fuera un lienzo en blanco el primer día de clase, ignorando que esos cimientos ya vienen moldeados, y mucho desde casa. Y claro, el entorno en casa no es que sea precisamente un camino de rosas hoy en día. Las familias modernas están soportando unas presiones brutales, sin precedentes. Estamos hablando de estresores enormes, desde la inestabilidad económica y el fantasma del desempleo hasta problemas de aislamiento social. A esto sumémosle el aumento de hogares donde un solo progenitor tiene que tirar del carro, la avalancha constante de pantallas y medios de comunicación y esa necesidad urgente de aprender a ser padres en un mundo tan caótico. Vamos, que salte a la vista la necesidad desesperada de dar un apoyo estructural real a los hogares, en lugar de simplemente meterle más presión académica a los críos. Precisamente por todos esos estresores, los programas de intervención familiar son absolutamente vitales. Y ojo, que intervenir no significa sustituir a la familia ni echarles la bronca. La idea es cumplir 3 funciones. La primera, suscitar un aprendizaje, es decir, dar a los padres herramientas que realmente necesiten. La segunda, ofrecer refuerzos a través de apoyo económico o logístico tangible. Y la tercera, cuando la cosa se complica, establecer modificaciones apoyándose en la terapia familiar. Un enfoque de este tipo, cuando se hace bien, no se dedica a señalar las carencias de un hogar, sino que es inteligente. Busca y potencia las fortalezas que esa familia ya tiene. Pasamos al bloque 2, los marcos de los entornos de aprendizaje. Vamos a explorar esta red invisible que forma la educación. Aquí queda clarísimo que enseñar va muchísimo más allá de un profe soltando un rollo a un alumno. Podemos verlo desde varios ángulos. Por un lado tenemos la teoría de sistemas, que básicamente nos dice que la escuela es solo una pequeña pieza de un engranaje sociopolítico mucho mayor. Luego está el modelo ecológico del que hablaba Bronfenbrenner, que nos recuerda que para desarrollarnos necesitamos diferentes contextos interconectados. Y no podemos olvidar la visión histórico-cultural de genios como Vygotsky, que pone a la cultura en el centro, actuando como filtro para ver cómo resolvemos problemas. Bueno, pues todas estas teorías tan distintas nos llevan de cabeza a una misma conclusión. El aprendizaje está irremediablemente condicionado por un tejido social súper complejo. No ocurre en el vacío. Llegamos al punto 3, que es un terreno bastante resbaladizo. La trampa de las expectativas y esa fricción inevitable entre el hogar y la escuela. Madre mía, si nos asomamos a cualquier casa, la fricción es el pan de cada día. Seguro que este choque de trenes nos resulta familiar. Por un lado, tenemos a los padres quejándose amargamente de que sus hijos son pasivos, de que no se concentran ni a tiros, o de esa especie de magia negra por la que los deberes desaparecen y nunca están anotados en la agenda. Pero si cambiamos de bando y escuchamos a los hijos, vemos que se sienten totalmente asfixiados. Se quejan de comparaciones odiosas con el hermano mayor que sacaba 10 o de unas exigencias de tiempo de estudio que no les dejan ni respirar. Es un ciclo perfecto de frustración por ambas partes.
Y la verdad, esto a veces duele admitirlo, pero muchas veces la raíz de esta frustración es que las expectativas de los padres están demasiado ligadas a la simple vanidad social. Hablamos de querer que el niño alcance un estatus altísimo, que supere lo que lograron sus padres económicamente, o esa necesidad casi obsesiva de que el hijo destaque por encima del primo o del hijo del vecino. Cuando educamos para que el chaval cumpla un guión que ya le hemos escrito antes de que naciera, en lugar de fijarnos en lo que realmente le gusta o se le da bien, pues el destino final es casi siempre una gran decepción. Pero ojo, no le echemos toda la culpa a los padres, que en el colegio también cuecen habas. En el aula ocurre un fenómeno que la psicología tiene súper documentado y que es alucinante. El efecto Pigmalión. Es la prueba definitiva de lo peligrosísimas que son las expectativas. Resulta que cuando un profesor se hace una idea previa de un alumno, ya sea porque le dio clase a su hermano mayor y era un trasto, o simplemente por su apariencia, sin darse cuenta, ese profe cambia la forma de interactuar con él. Le exige distinto, le mira distinto. ¿Y qué pasa? Pues que inevitablemente el alumno acaba moldándose a esa expectativa. Un simple prejuzgue en la mente del adulto se acaba convirtiendo en un suspenso muy real en las notas del niño. Punto número 4. ¿Cómo navegamos la dinámica entre adultos? Las relaciones entre padres y profesores. Aquí hay un detalle que nos suele pasar desapercibido y que nos debería dejar de piedra. Esta relación crucial, la de los dos adultos más importantes en la vida educativa de un menor, se sostiene sobre los hombros de un narrador súper poco fiable. El propio niño. El alumno es el mediador principal. Él es quien llega a casa y cuenta una versión, digamos, muy filtrada de lo que hizo el profe. Y al día siguiente es él quien le lleva a la escuela una versión también filtradísima de lo que dicen sus padres. Básicamente es el juego del teléfono escacharrado en su máxima expresión. Claro, con este nivel de mediación, los malentendidos y los prejuicios campan a sus anchas, levantando muros enormes. Todos sabemos de qué hablo. Está el clásico estereotipo de que los profesores viven fenomenal y tienen muchísimas vacaciones. O esa costumbre de juzgar a todos los maestros de España porque uno en concreto cometió un error. También está la exigencia de que tengan vocación absoluta y estén disponibles 24/7. Y, lo que es peor, impulsadas por el instinto de proteger al niño cuando suspende, muchas familias acaban atacando al profesor y metiéndose a opinar de metodologías que sinceramente no dominan. Todo esto genera una desconfianza mutua tremenda. Y de todos estos roces acaban surgiendo perfiles muy concretos de padres. Tenemos de todo, desde el colaborador, que es el ideal, hasta el indiferente. Pero lo más preocupante es cuando nos topamos con perfiles como el juez, que parece que va al colegio a hacerle una auditoría al profesor en vez de mirar por el niño, o el protector, ese padre o madre que intenta tapar los errores de su hijo a toda costa. El problema gravísimo de estos perfiles es que, sin querer, le están dando al niño una lección terrible, le enseñan a esquivar su responsabilidad. Total, el alumno sabe que si algo sale mal, en casa siempre le van a echar la culpa al profe. Llegamos al bloque final. El 5. El poder de los iguales y cómo cambiar este paradigma educativo. Tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que los adultos tienen el monopolio absoluto de la enseñanza. Para nada. La relación entre un adulto y un niño siempre es, por naturaleza, asimétrica y desigual. El adulto manda, el niño obedece o asimila. Sin embargo, lo que pasa entre compañeros de pupitre es pura magia. Esa es una relación 100% simétrica. Están en igualdad de condiciones. Y precisamente porque son iguales, para avanzar, están obligados a negociar constantemente, a tener conflictos constructivos y a colaborar de verdad. Los compañeros de clase tienen una especie de superpoder para enseñarse mutuamente. Como están operando más o menos en la misma onda mental, trabajan de forma natural en lo que el bueno de Vygotsky llamaba la zona de desarrollo próximo. Ese pasito mental extra que el niño no puede dar solo es muchísimo más fácil de dar si le da la mano un compañero que si tira de él un adulto. Aprender entre iguales no solo hace que la motivación se dispare, sino que fomenta algo precioso. Hace que el éxito dentro del aula se reparta de una manera mucho más justa y equitativa. Fijaos en esta tabla porque es absolutamente reveladora. Si planteamos la clase como una competición, generamos una correlación negativa. Esto significa que pura y duramente, para que alguien gane, los demás tienen que perder. No hay otra. En cambio, el modelo cooperativo vincula el éxito de todos de manera estrecha. Esto demuestra, sin lugar a dudas, que el aprendizaje cooperativo le da 1000 vueltas a los modelos individualistas. Es la clave para transformar un aula llena de individuos aislados en un verdadero motor donde todos salen ganando.
¿Y cómo aterrizamos esto en la vida real? Pues con dinámicas súper chulas como el método de torneos cooperativos. Funciona así: el profe explica el concepto central y ahí acaba su protagonismo. Luego se arman grupos muy mezclados, muy heterogéneos. Y aquí viene lo bueno: los propios alumnos se hacen de tutores los unos de los otros para dominar la materia. Se ayudan, se explican, se apoyan. Finalmente los grupos compiten en pequeños torneos para demostrar lo que han aprendido juntos. Es un diseño brillante porque estructura la clase para que dependan positivamente los unos de los otros. Así que, después de ver todos estos datos y de analizar cómo la familia, los prejuicios, las metodologías y la cultura se entrelazan, nos damos cuenta de que educar no es meter a un niño en un tubo de ensayo, es un inmenso ecosistema interconectado. Y llegados a este punto, nos toca hacernos una pregunta muy seria para reflexionar. ¿Qué tipo de entorno estamos construyendo realmente hoy en día para nuestros estudiantes? Queda claro que nos toca replantear todo nuestro modelo de apoyo para que ninguna de estas piezas vitales se quede olvidada por el camino. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis sobre cómo funciona realmente el aprendizaje.